Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, gracias por asistir a este webinar que, como ha dicho Daniel, gracias por la introducción. Vamos a hablar sobre el riesgo financiero en la empresa. Muy brevemente, vamos a ver si esto funciona. Sí, funciona. Bueno, ahí me veis un poquito porque lamentablemente vamos a estar un rato donde solo me vais a escuchar y no me vais a ver, pero bueno, por lo menos ahí me ponéis cara. Muy brevemente, no pretendo venderos mi currículum, sino que simplemente lo que quiero mostraros con esto que aparece ahora mismo en pantalla es que básicamente yo trabajo en mi propia empresa desde hace ya, pues bueno, cerca de 10 años en diferentes proyectos empresariales donde de alguna forma u otra soy emprendedor. Y quería llamaros la atención sobre el hecho de que no soy financiero ni de formación ni de trayectoria. Y os preguntaréis, ¿qué pinto entonces dando un webinar sobre el riesgo financiero en la empresa o cómo es posible que esté dirigiendo un máster en dirección financiera y controlling, ¿no? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Cuando nos dedicamos a emprender, cuando nos metemos en la aventura de montar una empresa y de lanzar una aventura empresarial solos o preferentemente bien acompañados, las finanzas no son una opción. O sea, no podemos dejar que los demás gestionen nuestras finanzas, o por lo menos esa ha sido mi experiencia y mi aprendizaje en estos, como digo, casi 10 años que llevo ya haciendo cosas por ahí un poco de forma pues más o menos consciente. Las finanzas no son una opción. Una formación en finanzas es mucho más que deseable para cualquier emprendedor. Y bueno, simplemente quería hacer una primera llamada de atención sobre este hecho y aprovechar para pediros disculpas si en algún término, pues probablemente alguna de las personas que nos está escuchando pues tenga más, pues probablemente más bagaje académico o más experiencia que yo. Vamos a pasar a hablar sin más preámbulos, vamos a dejar de hablar de mí, que no es nada interesante, y vamos a hablar del riesgo en la empresa. Hemos preparado una webinar que durará, espero, no más de 40 minutos y con lo que después pues habrá un tiempo para aclarar alguna duda o alguna pregunta que se pueda hacer dentro, siempre digo, de mi humilde conocimiento sobre el tema. Hemos estructurado la presentación en tres pequeños bloques. En primer lugar vamos a hablar de riesgo, desde un concepto más general hasta una definición más acotada y relacionada con el tema que nos ocupa, el riesgo financiero en la empresa. Hablaremos un poquito de cómo se clasifican, aunque no será en lo que más nos detendremos. Posteriormente, en un segundo bloque, hablaremos de tipos de riesgo, de diferentes tipos, los riesgos más usuales a los que yo me he podido enfrentar o a los que en la bibliografía más hincapié se hace. Y en un tercer bloque introduciremos, porque la gestión del riesgo no es un tema precisamente ni sencillo ni corto que se pueda desarrollar en esta webinar, pero sí haremos una introducción a cuáles son los principales elementos que componen la ciencia, me atrevería a decir, de la gestión del riesgo. Cuando hablamos de riesgo, pues bueno, a todo el mundo se le ocurren pues actividades con más o menos, pues valga la redundancia, con más o menos riesgo, deporte y demás. ¿Qué tiene que ver el riesgo con las finanzas? Bueno, el concepto de riesgo viene asociado básicamente a una incertidumbre, a un momento en el que estamos hablando de algo que no conocemos y que va a tener una incidencia sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestra actividad. En este caso, vamos a ir centrando en la actividad empresarial. Es habitual confundir los conceptos riesgo y peligro porque, bueno, pues de alguna forma estamos acostumbrados a ver imágenes de este tipo, bien por, en este caso, pues de un producto tóxico venenoso, como pueda ser de los riesgos del tráfico, etcétera. El concepto de riesgo no tiene las mismas connotaciones que el de peligro y, por ejemplo, cuando estamos hablando de asegurar riesgos frente a terremotos, incendios y demás, estamos compartiendo un vocabulario, pero que es importante hacer desde el primer momento una puntualización.
Cuando hablamos de riesgo, en cualquier idioma más o menos cercano, tanto en castellano como en inglés como en francés, bueno, pues simplemente un poquito de etimología, viene de la palabra latina risicare, que significa atreverse. Nos vamos acercando un poquito más a este concepto de riesgo que, como decimos, es el que vamos a presentar aquí. La norma que figura ahí, la ISO 31000 del año 2009, define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Aquí ya estamos centrando un poquito más esta definición, porque de lo que vamos a hablar precisamente es de eso, de incertidumbre y de cómo una serie de variables que vamos a tener que manejar de una u otra forma nos van a incidir en nuestra actividad empresarial, que es al final a donde vamos, ¿no? El riesgo financiero, el riesgo en la empresa, como decimos, pues consta de estos cuatro elementos, podríamos decir, clave, ¿no? Por una parte estamos hablando de tiempo, siempre estamos hablando de futuro. Hay quien dice por ahí que los economistas son especialistas con todo mi cariño, yo no soy economista y siento una gran admiración y respeto, me parece todo un mundo por descubrir. Perdón. Hablan de los economistas como la ciencia del pasado. Los economistas son capaces de explicarte por qué han ocurrido cada una de las crisis, desastres, son capaces de explicarte por qué una empresa ha subido en bolsa, pero se encuentran con ciertos problemas, o nos encontramos en general, no solo los economistas, sino toda la gente que de alguna forma estamos en este mundo de las finanzas, nos encontramos con un problema a la hora de hablar de futuro. Por eso es importante asociar el concepto de riesgo al futuro. Siempre vamos a estar, cuando hablemos de riesgos, siempre vamos a estar hablando de cosas que no han pasado todavía, sobre las que podemos tener un histórico, podemos tener una inercia, una trayectoria, pero sobre las que no sabemos nada porque todavía no han ocurrido. El segundo concepto, que es la certeza o la incertidumbre, o la falta de certeza en este caso, tiene mucho que ver con esto. Siempre vamos a estar manejando escenarios, vamos a hacer hipótesis y vamos a trabajar sobre conceptos que no sabemos a ciencia cierta si van a ocurrir o no. ¿Por qué todo esto es importante? Y pasamos al tercer elemento, porque todo lo que ocurre nos va a influir sobre los resultados de nuestra compañía. El que las acciones suban o bajen, el que el tipo de interés de un préstamo que tengo contratado de repente pues me suban el índice al que lo tengo indexado, pues esto me va a hacer que mi cuenta de resultados se va a resentir y al final es de lo que estamos hablando. Todo este escenario, tiempo futuro, falta de certeza, incidencia sobre los resultados que nos pueden afectar de forma positiva o negativa, es lo que hace que estemos manejando unos escenarios tremendamente complejos y hacen de la gestión del riesgo financiero pues toda una, como ya veremos un poquito más adelante, toda una necesidad. Vale, me quería detener un pelín en esto porque dependiendo un poco de cuál es nuestra actitud frente al riesgo, podemos funcionar de diferente manera. Ahí, históricamente, como también veremos un poquito más adelante, el riesgo se ha podido ver simplemente como un problema. Nos enfrentamos a problemas, de la misma manera que nos enfrentamos a una catástrofe natural, nos podemos enfrentar a una bajada de tipos de interés o a una subida, en su caso, en función de cuál sea nuestra estructura financiera, que nos vendrá a traer, como decíamos antes, unos resultados a otros. Verlo como un problema o verlo como una oportunidad es una opción nuestra, es un tema de actitud y de ahí va a depender mucho toda la gestión posterior que vamos a hacer. Una proactividad, una sensación de ver, una actitud de ver en el riesgo una oportunidad de negocio va a ser clave para, como digo, aumentar nuestra ventaja competitiva y ser capaces de hacer crecer nuestra propuesta de valor. El riesgo, como digo ahí, es inherente a la actividad emprendedora. Cualquier actividad que no comporte riesgo, pues básicamente ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo. Uno en su vida puede optar sobre intentar tener un puesto cómodo o una administración o una gran empresa con un buen salario y sin demasiadas complicaciones, o puede embarcarse en la aventura del emprendimiento, ¿no? Normalmente, cuanto mayor es el riesgo, mayores pueden ser las satisfacciones
económicas y no solamente económicas, pero normalmente el riesgo estamos acostumbrados a ver tanto si alguien tiene experiencia en bolsa como en otro tipo de mercados, pues normalmente aquellas operaciones que comportan más riesgo son las que más probabilidades tiene uno de ganar en el caso de que vayan bien y viceversa, ¿no? Como digo, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos el riesgo? ¿Como un problema, como una oportunidad? Es un tema de actitud y es un tema de estrategia. Estrategia con mayúsculas. A la hora de definir nuestra estrategia, vamos a tener en cuenta siempre un capítulo de riesgos donde vamos a tener que hacer una evaluación de qué riesgos nos estamos enfrentando, cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar y cuáles van a ser los planes de contingencia y el despliegue, en definitiva, que vamos a tener para poder hacer frente a ese riesgo. Avanzamos un poquito más. He estado mirando por intentar dar una parte más de esta charla más académica e intentar hacer una clasificación más o menos estándar y me he encontrado con la sorpresa de que hay infinidad de clasificaciones distintas. Infinidad probablemente no, sea una exageración, pero hay muchas clasificaciones en función de los autores con diferentes criterios, con lo cual me vais a permitir que no me centre especialmente en que si un riesgo es financiero, económico o es operativo y precisamente es por lo que os intento explicar en este pequeño gráfico que hay aquí. Básicamente los riesgos que afectan a la empresa, desde mi punto de vista, son de estos 4 tipos. Hay riesgos mayores, no por su magnitud, sino por el impacto que tienen en nuestra organización, los riesgos estratégicos. Hay unos riesgos que tienen que ver con la actividad económica, otros con las finanzas y otros riesgos operativos. Pero como podéis ver en ese cuadro, en ese gráfico, todos ellos están relacionados. Un riesgo puede tener a la vez componente estratégico, financiero, económico y operativo. Entonces, al fin y al cabo, de lo que se trata es de que todas estos tipos de riesgo que vamos a ver, todos ellos tienen en definitiva un impacto sobre nuestras finanzas. Por introducir un poquito conceptos, hablaremos de un riesgo estratégico, aunque veremos un pelín más adelante un ejemplo de esto, cuando son, como decía, riesgos mayores que afectan a la estrategia con mayúsculas de nuestra actividad y que tendremos que ser capaces de acotar de una u otra manera. Hablamos de riesgos básicamente económicos cuando están relacionados con nuestra actividad, con nuestros clientes, nuestras ventas, nuestra actividad económica, por aquella por la que percibimos ingresos. Riesgos financieros estarán más ligados a nuestra capacidad financiera, aquella forma en la que se estructura nuestra forma de obtener recursos para nuestra actividad. Y por riesgos operativos conocemos aquellos que se derivan sobre todo que están ligados a la cadena de producción, que tienen más que ver con procesos, proveedores, suministros, etcétera. Como digo, importante, todo riesgo tiene un impacto financiero y por eso es por lo que estamos estudiándolos en este momento. Como os decía, esta clasificación para mí no es estanca en absoluto y lo vemos, por ejemplo, con un ejemplo. Nosotros tenemos una empresa, por ejemplo, en España, pero no tiene por qué ser en España, en cualquier país, y que nos funciona muy bien, que tenemos 3 o 4 productos, me da exactamente igual que sean del ámbito deportivo, que tecnológico, que incluso de servicios. Tenemos 3 o 4 productos bien posicionados, con una buena marca, con unos buenos clientes y que nos dan buenas satisfacciones todos los meses. En un momento dado, el Consejo de Administración decide internacionalizar, es decir, vamos a abrir una oficina, vamos a empezar a vender, por ejemplo, pues en México, Colombia. Vamos a hacer una expansión aprovechando las sinergias que puede haber de idioma entre España y Latinoamérica. Vamos a abrir oficinas en 4 países de Latinoamérica. Esto, a nadie se le escapa, es una decisión puramente estratégica. Estamos hablando de trazar las líneas que van a marcar el futuro de la compañía en los próximos años, sin duda. Pero es que además estamos hablando de mercado. Resulta que tendremos que ver si en México, por poner un ejemplo, esa marca, ese producto que nos tremendamente bien en España, tiene ya un mercado que está cubierto y probablemente nuestra marca no sea aceptada o probablemente el nombre de nuestra marca no sea muy acertado porque resulta que en México hay un doble sentido con esa palabra y no les hace mucha gracia y no nos aceptan. Tendremos que estudiar eso, tendremos que hablar de finanzas, tendremos que ver cuánto dinero le vamos a pedir al banco para abrir esas 4 oficinas que necesitamos para vender
cómo vamos a financiar esa deuda, si vamos a hacer una ampliación de capital, si vamos a contar con socios locales en cada momento. Tenemos que tomar decisiones de tipo financiero y, por supuesto, habrá que ver en la cadena de producción si esos productos los vamos a fabricar en España y los vamos a exportar mediante un servicio de transporte, o vamos a montar factorías para precisamente pues estar más cerca del cliente. Son decisiones de tipo operativo. Como veis, una misma decisión, un mismo elemento, que es internacionalizar un producto, tiene connotaciones dentro de los 4 tipos de riesgo que estamos viendo. Con lo cual, insisto, hacer una clasificación estanca es, para mí, carece de ningún valor, puesto que todos están relacionados de una u otra medida. Vale, pues una vez más o menos introducida esta forma de clasificar o de categorizar un poco los riesgos, vamos a hablar ahora mismo vamos a desgranar en los próximos 10-15 minutos diferentes tipos de riesgos. Y empezamos con el que tiene mayor calado o mayor impacto en nuestra actividad. Por ejemplo, somos una empresa textil y vamos a decidir, o sea, vamos a montar una empresa del sector textil en un país donde ya existen varias compañías que funcionan y con buenos resultados y con un mercado más o menos maduro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar una línea de productos de alta gama, con una gran calidad, donde el precio no sea precisamente una variable atractiva, o por el contrario vamos a intentar buscar un fabricante quizá en un país asiático para abaratar costes e intentar romper el mercado por precio. Es una decisión básica de tipo estratégico y que implicará una serie de riesgos que como decimos aquí, tiene un impacto transversal, va a afectarle al departamento de marketing, al de finanzas, al de producción, etcétera, etcétera. Estamos hablando de impactos sobre elementos estratégicos de la compañía. Un segundo tipo de riesgo, y me vais a perdonar un pelín el desorden, los riesgos que llamamos de mercado. Podríamos hablar aquí de dos tipos de riesgo que los he extractado aquí, que los veremos un poquito más adelante, como son el tipo de interés y el tipo de cambio. Pero como os digo, los riesgos de mercado son también llamados sistemáticos, están ligados a la volatilidad de los mercados, no solamente del tipo de cambio, de los mercados de dinero, del tipo de interés, sino pues tiene que ver con la volatilidad de los índices bursátiles, del precio de las mercancías. Son unos riesgos que probablemente sobre los que probablemente poco podemos hacer a nivel interno, a nivel micro, desde nuestra propia compañía. Tendremos, lógicamente, que estar muy informados de la evolución, tener buenos elementos para poder hacer pues unas buenas previsiones y tomar las medidas de contingencia necesarias en cada caso. El riesgo de crédito, el riesgo comercial, es probablemente el riesgo o el primer riesgo al que uno se enfrenta en una actividad emprendedora. Esto que suena muy académico, hablando de riesgo de crédito, no es ni más ni menos que un cliente deje de pagar. Tenemos una serie de clientes con las que tenemos unos compromisos, les proveemos con una cierta periodicidad de una serie de productos o servicios, y en un momento dado ese dinero que debe entrar en nuestro flujo financiero y con el que contamos para hacer nuestras previsiones de caja y para poder pagar a nuestros empleados y a nuestros proveedores, pues resulta que no entra. No entra, no nos pagan y tenemos un problema. Entonces, este riesgo es probablemente el primero al que se le ocurre a todo el mundo y un riesgo al que siempre vamos a tener que hacer frente. ¿Cómo podemos hacer frente a este riesgo? Pues en primer lugar teniendo mucha información para cada cliente, sabiendo cómo funciona la empresa, cómo le va, si es un buen pagador, si ha tenido problemas ya con otro tipo de proveedores, etcétera, etcétera. La información, una vez más, pues es poder, y aquí más que en ningún sitio. Cuando estamos hablando ya de empresas grandes, de cantidades ya serias, pues aparte de tener toda esta información, que nos va a venir muy bien, podemos hacer lo que en inglés se conoce como scoring, que no es más que asignar un grado mayor o menor normalmente
se suele hacer como en parámetros ABC o en valores del 1 al 6 o bueno, dependiendo un poco de cada metodología, pero al fin y al cabo es definir una forma de cuantificar clientes buenos pagadores, no tan buenos, regulares y malos pagadores. Ese tipo de información también hay agencias, hay empresas que se encargan de hacerlo. Y es muy conveniente, sobre todo a la hora ya, como digo, de manejar unas cantidades importantes. Otra precaución que podemos tener es simplemente pues limitar las cantidades que estamos vendiendo. Si uno es proveedor de unos grandes almacenes, por ejemplo, y todos los meses factura, no sé, 50.000 euros, y de repente un mes no cobra, el segundo mes no cobra, el tercer mes no cobra, pues va a ir acumulando una cantidad pues que para una empresa mediana pequeña pues puede ser un desastre que le puede abocar incluso a tener que cerrar. Con lo cual, ¿qué queremos decir con limitar el crédito? Bueno, pues de alguna forma decir, bueno, pues este señor que me debe tanto dinero, hasta que no me satisfaga estas cantidades que me debe, pues no le voy a seguir suministrando porque lógicamente pues voy a estar perdiendo dinero, ¿no? Todo esto, como digo, hay una metodología para evaluarlo y hay una forma de trabajar unos procesos que deben seguirse con mucho rigor para precisamente pues poder tomar decisiones. Al final, la gestión de riesgos es como prácticamente todo en una compañía, se trata de tomar decisiones acerca de lo que nos va pasando en el día a día para poder mantener la empresa o bueno o crecer o simplemente que este tipo de riesgos no nos afecten más más del mínimo deseable, ¿no? Otro riesgo bastante habitual es el riesgo de liquidez. Me vais a perdonar que al traspasar las diapositivas al programa se corta un poquito la parte de abajo y en algunos casos no me va a aparecer la fuente. Este gráfico es de elaboración propia, pero hay algunos otros que son tomados de otras webs o de otros compañeros profesores que amablemente me los han cedido. Entonces, bueno, simplemente no se ven del todo bien. Como decía, el riesgo de liquidez es un concepto contable, tiene que ver con no sé hasta qué punto, no vamos a entrar ahora mismo en contabilidad analítica, pero básicamente a nadie se le escapa que si uno tiene un activo circulante menor que el pasivo circulante, el activo circulante es aquella parte del activo que podemos convertir, pues que es caja, que son deudas de clientes, o sea, que no es un inmovilizado, que es un activo que lo podemos convertir rápidamente en cash, en dinero. Si ese activo es menor que el pasivo, es decir, que las deudas que tenemos que establecer en el mismo plazo de tiempo, pues vamos a incurrir en un problema de liquidez, porque va a llegar un momento dado, va a llegar un plazo en el que las cantidades de dinero que tenemos que satisfacer son mayores que la posibilidad que tenemos de conseguir dinero, con lo cual pues estamos ante un problema. ¿Cómo de grave? Bueno, pues más grave cuanto mayor sea la diferencia, cuanto mayor sea precisamente esa falta de liquidez. El riesgo realmente no es la liquidez es algo maravilloso, es la falta de liquidez precisamente la que comporta un riesgo. Como os decía, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué acciones podemos emprender para cuando estamos en una situación cercana o en un riesgo de falta de liquidez? Convertir activo en caja mediante la venta de stock, mediante la venta de activos que tengamos, o de vehículos, edificios, terrenos, etcétera, mediante el concepto de factoring. El factoring, dicho así muy a lo bruto, es vender derechos que tenemos sobre, o sea, nosotros hemos hecho una venta y tenemos un derecho de cobro sobre un cliente, en vez de esperar a que venza y ese dinero se haga efectivo, vendemos ese derecho de cobro a una agencia de factoring y ellos a cambio de una comisión nos adelantan pues la mayor parte de ese dinero, ellos se quedan con una pequeña comisión, nos adelantan esa parte para que nosotros tengamos liquidez antes de que venza el plazo. Por ejemplo, imaginaros que hemos vendido un producto y que el plazo de cobro son 3 meses, son 90 días, una cosa, por lo menos en España, tristemente muy habitual, cobrar 90 días y además. Si mediante factoring conseguimos que a los 10 días tener el dinero en la caja, pues bueno, pues esa pequeña tasa que vamos a pagar nos va a compensar porque vamos a aumentar mucho nuestra liquidez. ¿Cómo podemos conseguir nuevos fondos? Podemos ampliar, cuando ya la cosa es un poquito más seria y vemos que con la venta de activos y de factoring no llegamos para estar en niveles de liquidez aconsejables, podemos ampliar capital, podemos ir al banco a pedir un préstamo, etcétera, etcétera. Y algo que es muy similar a pedir un préstamo es simplemente
renegociar la deuda. Podemos tener una deuda exigible a corto plazo con un banco o con otra empresa, simplemente pues negociar el plazo en vez de tener que pagar dentro de 3 o 6 meses, pues negociarla para que sea largo, para que sea 2 años o a 3, con lo cual pues difiriendo esos pagos vamos a tener más capacidad de liquidez y vamos a evitar de alguna forma este riesgo. El riesgo de solvencia es parecido conceptualmente, pero realmente tiene matices. Aquí estamos hablando de expectativas, de activos reales y de activos ficticios. Hay empresas, hay compañías que directamente tienen un activo que no es convertible en dinero de ninguna manera, pues no sé, ahora mismo podríamos hablar de derechos, de fondos de comercio, de una serie de conceptos contables que están dentro del activo, pero que realmente si yo decido mañana venderlos, pues no puedo, por su propia naturaleza no puedo. Entonces simplemente hacemos una separación entre el activo real, que es aquel que se puede convertir en dinero, y el activo ficticio. ¿Qué ocurre cuando el activo real no supera a la suma del pasivo circulante y el pasivo fijo, al total del pasivo? Pues estamos en una situación de falta de solvencia. Las empresas, a menudo, las empresas emiten deuda, o los países también emiten deuda, y se habla de solvencia un poco en función de la capacidad que tenemos de tener un activo real, un activo convertible, frente al pasivo al que tenemos que hacer frente. Como os digo, aquí tiene que ver el concepto en entidades que emiten renta fija, se habla del rating, se habla de pues un poco similar a lo que decíamos antes cuando calificábamos a pagadores buenos o malos. Hablamos de un rating, de una puntuación que tienen las empresas, o sea, las empresas que emiten renta fija y que están regidas por una serie de agencias. Las más conocidas, probablemente habréis oído hablar de Standard & Poor's, Moody's, Fitch, etcétera, etcétera. Todo este mundo, y perdonad que respire un poquito, porque creo que vamos un poquito acelerados, aunque vamos bien de tiempo. Todo este mundo de las agencias, pues bueno, y aquí voy a hacer un paréntesis porque esto es una opinión absolutamente personal mía, pues muchas veces lo tomamos como Biblia, como una ciencia, como algo inamovible. Y bueno, pues en mi opinión habría que ver también quién está detrás de estas agencias, quién les financia y cuáles son los motivos. Realmente son agencias que contrastadas, que su solvencia, no económica, financiera, sino su solvencia a nivel de información, a nivel de la fiabilidad que ofrece esa información, pues están bastante contrastadas. Y es un poco osado lo que estoy diciendo, ¿no? Pero de alguna forma sí que me gustaría dejaros una pequeña reflexión, y es, bueno, ¿por qué en un momento dado una compañía decide elevar la calificación de una empresa o de un país? ¿Qué intereses hay detrás? Bueno, a nadie se le escapa que vivimos en un mundo muy globalizado y que todo influye sobre todo, y que en un momento dado pues ciertos datos pues puedan quizá no obedecer a un análisis exhaustivo y a un análisis como digo, exhaustivo de los datos de una forma objetiva. Os pongo aquí un ejemplo, que esto es de hace un par de días, de la expansión de hace un par de días, donde la agencia Fitch decide rebajar. A Telefónica está ahora mismo inmersa en una serie de operaciones que, bueno, si alguien tiene interés, pues podemos al final quizá hablar algo más, pero básicamente está inmersa en una serie de cambios que han hecho que Fitch le rebaje el rating de Telefónica, mientras que Moody's lo mantiene. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues supongo que cada una de las agencias tendrá los elementos suficientes, y al fin y al cabo estos son informes y resultados que elaboran las personas, con lo cual, pues simplemente quiero llamar la atención sobre que esto no es una ciencia exacta. Esto tiene pues una interpretación y hay que tomar estos datos, pues como siempre, y desde luego desde que estamos en la sociedad de la superinformación con Internet, todos los datos hay que tomarlos con mucha prudencia y siempre contrastar. Es la mejor manera de tener una buena información, no solo en el mundo financiero, sino en general. Siguiendo con los tipos de riesgo, obviamente el tipo de interés es las fluctuaciones en los tipos de interés es un riesgo al que siempre nos enfrentamos.
En un ejemplo claro, si nosotros tenemos un préstamo ahora mismo a un interés variable ligado o bien a la Reserva Federal Americana, que como veis aquí lleva todos estos años sin moverse, cuando ayer precisamente estaban dando la noticia de que va a empezar a subir. Estamos ahora en un momento histórico donde parece que todos estos años de crisis que hacían que la Reserva Federal mantuviera los tipos tan bajos, pues por alguna razón han considerado que tienen que terminar. Quizás sea verdad que estamos llegando al final de la crisis, lo dejo un poco eso también a vuestra reflexión. Como digo, el riesgo sobre las fluctuaciones de tipo de interés es un riesgo muy evidente. Nosotros tenemos una deuda, nuestra empresa tiene un crédito que está ligado al Euribor, por ejemplo, en el caso español, en el caso europeo, muy típico, y de repente ese Euribor nos pasa del 3,2, nos pasa al 4,5. Estoy diciendo una barbaridad, nunca ha pegado un salto tan espectacular, pero bueno, sí hay movimientos que nos afectan, como veis aquí un poco entre los años 2002 y 2006, pues sí se puede apreciar un incremento importante. ¿Y eso qué hace? Que al final cada fin de mes o cada fin de trimestre que tenemos que pagarle al banco la cantidad que le debemos, al subir los tipos de interés, lógicamente, pues estamos pagando más dinero que tenemos que sacar de mejores ventas, de recortar costes o de ganar menos margen a fin de mes, con lo cual, pues me diréis o no si es un riesgo o no. Esto hay que tenerlo también manejado. Y hay formas de equilibrar, hay formas de hacer que nuestras finanzas, pues bueno, estén repartidas de una manera en la que si el tipo de interés fluctúa, pues que nos afecte más o menos por igual a lo que debemos como a lo que cobramos, ¿no? Y eso mismo ocurre también cuando hablamos del tipo de cambio. Nosotros tenemos son conceptos similares, aunque bueno, de alguna forma uno es el precio del dinero en sí, el tipo de interés, y el tipo de cambio pues es el precio de un dinero frente a otro. Nosotros compramos hoy, hacemos una operación desde España, en este caso con Colombia, y resulta que cerramos un precio en euros o cerramos un precio en pesos colombianos, y resulta que en el momento del pago, pues el peso colombiano ha bajado o ha subido respecto al tipo de cambio que teníamos previsto, y eso nos ha hecho pues que cobremos más o menos de lo que teníamos pensado. Lógicamente hay que intentar establecer por contrato, pues blindarnos ante este tipo de cambios, o establecer tipos definidos, o establecer bandas de fluctuación para que no nos llevemos una sorpresa de este tipo. La gráfica que veis aquí es una evolución del precio del euro y el dólar, son las dos monedas probablemente que más, bueno, probablemente no, son las dos monedas que más se estudian en finanzas mundiales y que más impacto tienen. Y aquí veis que se pasa de valores por encima de $1,50 por euro en la época de los años 2000, pues estábamos por debajo del dólar, por debajo o sea, el euro estaba por debajo del dólar. Eso hace que lógicamente las balanzas de pagos y los tipos de transacciones entre estos dos países se vean muy afectados por este riesgo. El riesgo país, un concepto que ahora mismo está bastante, bueno, pues o por lo menos yo lo he leído bastante por ahí. El riesgo país es un poco similar a lo que cuando hablábamos de la solvencia de una empresa que emite renta fija. El riesgo país es de alguna forma la evaluación de esa solvencia de un país. Claro, una empresa tiene unos estados financieros, un balance, una cuenta de resultados, unos elementos que son relativamente fáciles de estudiar, y un país pues es mucho más complejo. Tiene unas entidades financieras, tiene unos bancos, puede tener una situación de inestabilidad política, social, pueden estar en guerra, puede estar, en fin, ahí como pues podéis imaginar, a la hora de evaluar el riesgo de un país, pues es mucho más complicado. Esta gráfica que os muestro aquí es un dato no recuerdo ahora mismo, de 2011, la he sacado de Wikipedia, pero está elaborada por la agencia, por Euromoney. De alguna forma, en la escala de abajo veis en los valores verde oscuro serían los países que tienen menos riesgo país, y en los iría degradando hacia valores intermedios entre el verde claro y el naranja, y valores de alto riesgo, pues bueno, lógicamente países en el centro de África, países lógicamente Corea del Norte, países con
con elevado riesgo, donde no es lo mismo hacer una operación en un país que en otro, a nadie se le escapa, que invertir pues en un país como Canadá o como México o España, incluso en Rusia, tiene una cierta, bueno, pues un riesgo ciertamente asumible, pues no es lo mismo que invertir pues en Chad o en Angola o como digo, en Corea del Norte, ¿no? Eso es evidente. No es fácil, calcular el riesgo país y, bueno, precisamente pues hay agencias que se encargan de esto, ¿no? Vamos a acelerar un poquito. Como os digo aquí, esto es una noticia también de hace un par de días. Precisamente en España, en las últimas turbulencias que no se consigue formar gobierno después de las segundas elecciones que hemos tenido, pues hace que precisamente Moody's hable de que ya el riesgo en la economía española pues está siendo más alto, con lo cual pues eso siempre es una mala noticia de cara a atraer capital inversor. Otro concepto que está muy relacionado, que se ha hablado mucho, sobre todo en Europa, es el concepto de la prima de riesgo. Está todo el mundo hablado en Grecia, Italia, Irlanda, España, etcétera. Muy brevemente quería abordar este concepto. Se habla de los bonos a 10 años, tienen una rentabilidad. Es un producto estándar que es un bono a 10 años. Supongamos que dos países distintos tienen esas rentabilidades. ¿Qué pasa? Que si los dos países me dan la misma fiabilidad, yo voy a invertir en el país que tenga el tipo de interés más alto. O dicho de otra manera, si un país tiene a igualdad de tipos de interés, de rentabilidades, un país tiene tiene menos solvencia, tiene más riesgo, yo voy a invertir con el mismo tipo de interés en el país que tenga menos riesgo, o voy a querer más interés del país que tenga más riesgo, con lo cual los países que comporten más riesgo financiero tienen que ofrecerme un mayor tipo de interés para que me compense esa diferencia, ¿no? Entonces, simplemente es hacer la diferencia entre las rentabilidades de estos dos bonos, multiplicar por 100 y se calculan los puntos básicos. ¿Cómo se hace en Europa? En Europa, por alguna razón, se ha considerado que Alemania tiene prácticamente un riesgo cero de impago. Entonces, se toma la rentabilidad del bono alemán, se resta de la rentabilidad del bono del país. Por ejemplo, pues si fuera en este caso el país 1 fuese España y el país 2 fuese Alemania, España estaríamos hablando de una prima de riesgo de 430 puntos. Como esto os va a quedar grabado, este cálculo es muy sencillo y si alguno tiene alguna duda, me permitís que al final os lo diga. Mirando por ahí he visto pues que también se habla de riesgos asociados al sector. Aquí estaríamos hablando ya lógicamente, de qué tipo de sector, cómo vamos a hacer un análisis, perfectamente toda la metodología de Porter, de analizar, de analizar la cadena de valor en función de las barreras de entrada, el balance de fuerzas entre proveedores y clientes, la competencia, los productos alternativos. Creo que esto os sonará un poco si alguien ha estudiado estrategia por ahí. Simplemente es, mediante algunos elementos, calificar un sector como más o menos atractivo de alguna forma y ver cuáles son los riesgos que tenemos por introducirnos en un sector. Por ejemplo, pues si vamos a trabajar en el sector de los videojuegos, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son los actores principales, o si vamos a dedicarnos a hacer aplicaciones para móviles, pues un elemento importante será ver que la mayoría son empresas pequeñas que tienen muy poco poder de negociación frente a gigantes como pueden ser pues Google o Mac, ¿no? Todo ese tipo de cosas nos califican el sector y nos hacen pues que tengamos una intuición de dónde nos estamos metiendo. Como os decía, en la clasificación, los riesgos operativos son los que tienen que ver con la cadena de valor, en cualquiera de sus etapas, desde la fase inicial de proyecto, pasando por aprovisionamientos, producción, distribución, etcétera, etcétera. Son riesgos más ligados a la propia operativa, pero que también tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un estudio de riesgos global. Y pasamos ya al tercer capítulo que vamos a abordar dentro de esta pequeña charla introductoria a qué es el riesgo y a cómo se gestiona. Como digo, vamos a hablar ahora mismo en los minutos que nos quedan de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es una metodología, podemos llamarle una ciencia, podemos llamarle de muchas maneras, pero básicamente es una metodología necesaria, absolutamente necesaria, que trata de, como ponemos aquí, identificar, analizar y cuantificar la probabilidad de los efectos negativos de los riesgos. Todo esto, dicho así, pues es un poco, ¿qué quiere decir? Primero tenemos que conocer cuáles son los riesgos, para ello tenemos que saber a qué tipo de riesgos nos enfrentamos en nuestro negocio,
Y una vez conocido y hecho el mapa de riesgos, lo más importante es que tenemos que decidir, tenemos que tomar decisiones como empresarios y como directivos. Tenemos que decidir cuáles son las acciones, tanto de tipo correctivo como de tipo preventivo, que vamos a acometer para precisamente intentar acotar, intentar minimizar, porque hay que tener en cuenta, no sé si lo he dicho en algún momento, quizá en otro tipo de gestión empresarial podemos llevar más a nuestro terreno o podemos conseguir unos objetivos más, podemos trabajar más en línea con unos objetivos marcados. Cuando hablamos de riesgo, dicho un poco así coloquialmente, vamos a hacer lo que podamos, dentro de, lógicamente, aplicar una metodología, tener unos conocimientos, tener una formación, pero vamos a hacer lo que podamos en el sentido de que va a haber riesgos que no vamos a poder mitigar, van a haber riesgos que tenemos que conocerlos para intentar evitarlos, para intentar acotarlos, para tomar precauciones y tener un plan B, C o D por si ese riesgo se presenta y estar preparado para poder actuar, pero hay riesgos que no vamos a poder evitar. Eso es una cosa importante que tenemos que saber y que es básica para enfocar una gestión de riesgos con garantías. Hay riesgos que no vamos a poder evitar, pero sí, teniendo un conocimiento previo, teniendo una metodología y una planificación, pues vamos a hacer que el impacto de ese riesgo en el momento de que se materialice, pues sea menor que si lógicamente no nos lo esperamos o ni siquiera sabemos que existe. Lógicamente todo este trabajo que vamos a hacer, que requerirá de una inversión, requerirá de unos recursos y de unos elementos que vamos a poner en juego, tendrá unos resultados y esos resultados son precisamente que vamos a ser capaces de minimizar al mínimo posible, pero ya digo que ese mínimo muchas veces no quiere decir que el riesgo no se presente o que el riesgo no nos afecte. Nos afectará, pero intentaremos que nos afecte lo mínimo posible. Bueno, simplemente, en los años 70, 80, hablar de riesgos era prácticamente contratar un seguro. No había o empezaban a balbucear las metodologías de gestión de riesgos. Y es relativamente reciente, pues con el cambio de siglo, cuando, bueno, entre otros casos, el más mediático sin duda fue el escándalo de Enron, donde una empresa que prácticamente era la empresa estrella, donde todo el mundo quería trabajar y que era el modelo de todos, pues se vino abajo literalmente porque estaban, bueno, con una serie de prácticas que seguramente todos conoceréis, y a partir de ese momento es cuando en todo el mundo se toma conciencia de que esto de la gestión de riesgos es un tema serio, ¿no? Casos como Fórum Filatélico, Bankia en España, bueno, pues a nadie se le escapan también, que han sido ejemplos claros de cómo una gestión de riesgos podía haber evitado, podía haber minimizado, pues bueno, unos resultados que de todos son conocidos. El enfoque de la gestión de riesgos, como digo, un poco arrancando de cómo se hacía antes a cómo lo hacemos ahora, pasa por ver en el riesgo algo a lo que tenemos que acudir por obligación, que solamente cuando hay una crisis es cuando hablamos de riesgos, lo vemos como un peligro, simplemente lo que queremos es controlar y centrarnos en los hechos. En un enfoque moderno que lógicamente, como podéis intuir, es el que os voy a sugerir o en el que se centra la parte de gestión de riesgos que estamos explicando, tiene más que ver con una política de empresa, con una cultura empresarial basada precisamente en la prevención, basada en ver el riesgo como algo positivo, ya que tenemos la opción de verlo como algo positivo o negativo, pues vamos a elegir verlo como algo positivo porque gestionar un riesgo nos va a permitir llegar más lejos que alguien que no lo gestione. Y esto es una de las claves que me gustaría que se os quedara en la cabeza. Cuanto mejores seamos gestionando nuestros riesgos, más vamos a ser capaces, más lejos vamos a ser capaces de llegar, y eso, pues lógicamente, tanto a nivel de cuantitativo de resultados como de crecimiento personal y profesional, pues es positivo. En una gestión de riesgos moderna va a ser global, va a incluir a toda la organización, vamos a hablar de estrategia, vamos a introducir los riesgos en nuestro ADN estratégico, vamos a buscar las causas más que los hechos una vez consumados, y vamos a hablar más de prevención que
que de corrección, siempre que sea posible. Los principios de esta gestión del riesgo es, en primer lugar, que es responsabilidad de toda la organización, que vamos a considerar, la gestión de riesgo no es algo barato, requiere una inversión, requiere dedicar tiempo, requiere dedicar recursos, pero esa inversión se va a traducir en una ventaja competitiva porque, como os decía hace un minuto, quien mejor gestione los riesgos, quien sea capaz de meterse en riesgos mayores, más ventajas y más beneficios va a obtener. Y es necesaria una mentalidad y una cultura de prevención importante en toda la organización, como digo. Se trata de buscar un equilibrio entre exceso de riesgo frente a exceso de control. Si nos quedamos en cualquiera de los dos casos, vamos a estar si no somos capaces de encontrar este equilibrio, vamos a estar en problemas. El riesgo, no hacer demasiados controles y basarnos más en el riesgo nos va a llevar básicamente a perder tiempo y dinero. Un excesivo control nos va a llevar a una complejidad tremenda que no va a redundar precisamente en mejoras y en buenos resultados. Los beneficios que os digo de la gestión del riesgo son básicas. En primer lugar, es poder tomar decisiones con fundamentos, con elementos de juicio, no tomar decisiones porque sí, porque somos unos grandes directivos, porque tenemos mucha experiencia y sabemos mucho, sino decisiones basadas en una metodología, basadas en unos elementos. Nos va a permitir anticiparnos, algo clave. Estábamos hablando al principio de la presentación de que el riesgo está asociado al tiempo futuro. Bueno, pues todo lo que conozcamos hoy de lo que va a pasar en el futuro, todo lo que seamos capaces de intuir hoy, de acotar hoy sobre lo que va a pasar en el futuro, nos va a permitir que cuando llegue ese futuro estaremos mejor preparados. Nos va a permitir conseguir los objetivos que están trazados en nuestros planes de acción. Y clave, lo que os decía hace un momento, cuanto mejores seamos gestionando nuestros riesgos, seremos capaces de afrontar riesgos mayores y de obtener beneficios mayores. Y eso es una ventaja competitiva tremenda, tremenda. O sea, eso nos va a dar una ventaja muy por encima de nuestra competencia. Y otro beneficio que es probablemente colateral, pero que a mí me parece, yo soy un fanático de la comunicación, probablemente mi más comunicador que financiero. Como os digo, una gestión de riesgos integrada y global a toda la compañía hace que precisamente la comunicación fluya por todas las partes, de arriba abajo y de abajo arriba. Muy brevemente os voy a contar dos cositas acerca de la metodología y vamos a intentar dejar los 5 minutillos finales para si hay alguna pregunta. Como os digo, la metodología de gestión de riesgos pasa por definir los objetivos estratégicos dentro de un proceso de planificación estratégica, misión, visión, valores, qué queremos hacer, etcétera, etcétera. Definidos esos objetivos, vamos a hacer un estudio de los riesgos que comportan y lo vamos a reflejar en un informe de riesgos. Llegado este momento es el kit de la cuestión. Vamos a tomar decisiones en función de esos riesgos, como los hemos ponderado, y veremos un poquito al finalizar una herramienta que nos sirve precisamente para ponderar y para tomar decisiones en base a elementos cuantitativos. Una vez tomadas las decisiones, se habla de que habrá unos riesgos residuales, que son los riesgos que quedan una vez tomadas las medidas derivadas precisamente del plan de riesgos, y una supervisión constante. Habrá un equipo de auditoría interna que tendrá que trabajar sobre esa supervisión para realimentar otra vez este diagrama de flujo y en la siguiente formulación estratégica pues volver otra vez a trabajar. La gestión del riesgo no lo pongo por aquí, pero es algo vivo, o sea, no termina nunca. Nunca podemos decir, bueno, ya está, hemos hecho el plan estratégico, hemos definido los riesgos, esto es lo que hay que hacer y ahora ya me olvido de los riesgos. Error. La gestión de riesgos es viva, requiere de acciones diarias, requiere de una integración de nuestra forma de trabajar en nuestro día a día como compañía. Si no, algo estamos haciendo mal. Como os decía, para finalizar, introducir el concepto de matriz de riesgos. De esto pues podrían ser 2 clases perfectamente dentro de los másters que tenemos en EALDE, pero simplemente un barniz. Una matriz de riesgos sirve para calificar en 2 direcciones, en 2 ejes, en función de la probabilidad de que un riesgo ocurra y de la magnitud. Los riesgos altos son aquellos que tienen un alto impacto sobre nuestra cuenta de resultados y bajos, evidentemente, los que no. Y una probabilidad alta, pues, lógicamente, lo que es prácticamente seguro que vaya a ocurrir. Un riesgo alto con una probabilidad alta tendría una puntuación de 9, en este caso,
sería la parte más, el riesgo más grave, y así iríamos descendiendo hacia un riesgo de magnitud baja y probabilidad baja, que lo calificaríamos como un 1. ¿Qué conseguimos con esto? Tener unos, como os decía, unos criterios objetivos, poder cuantificar en función de estos parámetros, no quedarnos solamente en un criterio cualitativo y de, pues a mí me parece que esto es más peligroso que esto, sino no, esto tiene un riesgo 2 y esto tiene un riesgo 6. Estamos comparando cosas comparables y medibles, y además muy importante, nos va a permitir ver la evolución. Si un determinado riesgo, hoy estoy en una posición y mañana tengo el doble, pues algo habrá pasado o algo estaré haciendo de una determinada manera que me está llevando ahí y tendré que tomar una serie de acciones. O si he conseguido mitigar un riesgo que ayer era de 9 y hoy es de 1, pues algo he conseguido hacer bien, y simplemente hay que evitar los riesgos que están en la parte roja. Tenemos que intentar evitar incurrirlos y estar muy preparados por si en algún momento se dieran. Y lógicamente permite asignar recursos. En función de todo esto, permite los recursos que tenemos que establecer para un plan de riesgos. Tenemos que ver, los vamos a asignar lógicamente pues a los riesgos que tengan mayor magnitud. No voy a insistir más con esto, creo que es una introducción para que os suene. Trabajar una materia de riesgos no es algo sencillo y es algo que requiere pues un cierto entrenamiento y que lógicamente pues en 3 minutos no se puede aprender. Y básicamente quería terminar con 3 conclusiones, si me permitís, que quiero que queden bien reflejadas. En primer lugar, el riesgo no es algo evitable, no es algo voluntario, sino que es algo que existe, y que debe ser entendido, que yo quiero entenderlo como una oportunidad. Para mí el riesgo es una oportunidad de hacer las cosas mejor que los demás. La gestión de los riesgos no es una opción. Probablemente hace 10 o 15 años había empresas que pensaban así. Hoy en día, quien no gestiona los riesgos, pues es porque está haciendo las cosas mal, realmente. Y es una gestión constante, es una gestión que está en constante evolución, que nunca se termina. Y para terminar, esto no vale con que haya un responsable de riesgos muy bueno que fichemos a golpe de talonario, sino que es un proceso que tiene que calar en la organización. Tenemos que crear una cultura de gestión de riesgos y es la única manera de que todo esto funcione. Y he terminado. Nos quedan 5 minutitos escasos para hacer alguna pregunta. De todas formas, tenéis ahí mis datos y mi correo también, imagino que lo tenéis de la presentación inicial. En esta página tenéis mis datos personales. Si alguien quiere contactarme y honestamente puedo ayudarle en alguna cosa más, estaré encantado, y a partir de ahora la palabra es vuestra. Muchísimas gracias por vuestra atención y por haber aguantado estos 50 largos minutos que hemos dedicado a los riesgos y a su gestión. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, Nacho. Esperamos ahora las preguntas de los asistentes. Mientras se animan a preguntar, recordamos que este webinar está siendo grabado, de modo que lo recibirán posteriormente en su correo para verlo en el momento en el que deseen, y aprovechamos también para recordar que la próxima convocatoria de los programas formativos de ALDE en este ámbito está abierta, cuyo comienzo de estos programas es en noviembre, concretamente el máster en Dirección Financiera, el MBA especialidad en Dirección Financiera y el MBA especialidad en Banca y Mercados Financieros. Vale, parece que ya hay algunas preguntas por aquí que nos trasladan los asistentes. Que sean fáciles, por favor. Luis Alberto Torres, cuando estabas hablando sobre la metodología, explica que si podrías hablarnos un poquito más sobre ella o algunas herramientas utilizadas para el manejo de riesgos, y qué consejo podrías dar para vender esta metodología en una empresa pequeña con poco presupuesto. Difícil. Vamos a ver, la metodología, como os decía, se basa básicamente en los informes de riesgos. Bueno, está integrada o debe estar integrada dentro de las metodologías que se usen para hacer un plan estratégico. El elemento principal es el informe de riesgos, que tiene
pues bueno, imagino que no es complicado conseguir un formato por ahí de un informe de riesgos, y la forma de cuantificar los riesgos es mediante lo que hemos visto a la velocidad del rayo en forma de matriz de riesgos. Es una manera de evaluar, es un procedimiento que se puede parecer de alguna forma a los análisis DAFO que hacemos a nivel de estrategia y de marketing, donde vemos un poco cuáles son, intentamos categorizar y dar una serie de valores, pues aquí hacemos un poco parecido. Intentamos calificar los riesgos en función de esos dos parámetros, de la probabilidad de que ocurra y de la magnitud para posteriormente pues tenerlos categorizados y ver cuál es el orden de actuación. En cuanto a cómo venderlo, pues la pregunta es muy buena porque es verdad que por mucho que nos empeñamos y por todo lo que yo os acabo de decir, es verdad que todavía pues gestores que no creen demasiado en esto y que no ven la gestión del riesgo como algo necesario. Lamentablemente es porque no han tenido que hacer frente a un riesgo grave que haya podido poner en peligro toda su situación. Yo lo que le diría es, bueno, intentar hacerles ver, intentar de alguna forma, ahora mismo hay aplicaciones de tipo dentro de lo que llamamos fintech, hay aplicaciones específicas para gestión de riesgos, hay empresas que te pueden hacer una demostración por relativamente coste bajo. Yo intentaría hacer alguna cosa pequeñita para dar a entender o para demostrar precisamente esa importancia que tiene la gestión de riesgo, que para mí es esencial. Perfecto. Lupe Barreiro pregunta que ¿cómo definirías el apetito de riesgo para un emprendedor? Muy bueno, Lupe. Aquí entramos ya en la psicología propia de cada emprendedor. Personalmente yo no soy un tipo especialmente, y hay kilómetros de documentación al respecto. Yo no me considero un tipo especialmente entregado al riesgo. Sí es verdad que como emprendedor pues tienes que ser capaz de asumir una serie de riesgos y de valorarlos, pero por formación, igual por mi formación de ingeniero, por mi trayectoria, tiendo más a la analítica y a los datos y demás, pero es verdad que hay auténticos kamikazes de esto y que gente que, bueno, pues sobre todo, no ya como emprendedor, sino en ámbitos bursátiles y demás, gente que realmente está enganchada al riesgo y que bueno, pues que no lo sé, creo que tiene un componente psicológico que hace que tanto la aversión al riesgo como la adicción, que también existe, pues tiene mucho que ver con el perfil psicológico de la persona. Vale, y bueno, Julio García nos pregunta que si es adecuado en la práctica que auditoría interna participe en la identificación de riesgos. Yo creo que sí, sin duda. La auditoría interna lo que no tiene que hacer es ser un elemento aislado y tiene que contar de alguna forma tiene que colaborar y tiene que ser capaz de mostrar. El gran problema que yo he visto muchas veces en departamentos de auditoría interna es que se le ve precisamente como el malo del equipo, ¿no? Lo que tiene que hacer la auditoría interna en primer lugar es vender los beneficios de su trabajo y demostrar que con lo que están haciendo, pues precisamente están mejorando el trabajo de los demás y están haciendo que al final que la empresa funcione mejor, lo que redunda en el beneficio de todos. Yo creo que sí, que la auditoría interna es parte esencial, pero no solamente de auditoría interna, sino que tiene que ser capaz de calar y ser capaz de por supuesto, involucrar a toda la parte directiva, pero no solo la parte directiva, sino a toda la empresa desde de abajo arriba, de arriba abajo. Vale, perfecto. Y para finalizar, bueno, no sé si es más que una pregunta o un comentario, pero Jorge Arnaldo nos traslada. ¿Podríamos decir que un plan de gestión de riesgos conduce a un programa de continuidad de negocio? Hombre, es la idea, ¿no? A ver, yo, sí, por intentar hablar de los mismos términos, un programa de continuidad de negocio entendido como un plan estratégico renovable cada un cierto número de años, creo que tiene todo el sentido. Es verdad que la estrategia la debemos reorientar y que debemos tomar acciones que no necesariamente tengan que ser de tipo continuista, porque a veces el
el adjetivo continuista puede tener en algunos, sobre todo en algunos emprendedores, puede tener connotaciones negativas, pero continuista en el sentido de que queremos que la empresa siga creciendo o por lo menos que siga ganando dinero y que siga funcionando. Sin duda, para mí eso pasa por un plan estratégico que se derive en una serie de planes de acción donde estén contemplados los riesgos y donde esa gestión del riesgo sea un elemento más que hace que todo eso gira bien engrasado. No sé si me explico. Vale, perfecto. Pues damos por finalizado este webinar. Muchas gracias a todos los asistentes y a ti por tu intervención, Nacho. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad y, bueno, gracias a todos los asistentes por aguantar ahí al pie del cañón este rato. Ha sido un placer, de verdad, y, bueno, pues animaros a que sigáis profundizando en el tema. Como decía Daniel hace un rato, pues en la escuela hay muchas posibilidades de seguir ampliando conocimientos en este terreno. Muchas gracias. Buenas tardes.